Diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Comienzo con la frase de Siddhartha Gautama, más conocido como el Buda, que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y muchos no entienden esa frase tan sencilla, pero cuando hablamos del sufrimiento, nos referimos a la angustia emocional que genera tristeza, depresión, ansiedad, y que puede que si tenemos un dolor físico lo podemos amplificar, haciendo que ese dolor sea un tormento. Mejor dicho, el sufrimiento es una percepción que sumerge a la persona en situaciones mentales desagradables, mientras que el dolor es una pérdida o una ruptura de las expectativas que yo tengo. Por ejemplo, donde podríamos decir que el dolor físico, yo tengo la expectativa de estar relajadito, tranquilo, pero tengo algo que me está ahí molestando. O el dolor por una pérdida financiera, o el dolor sentimental porque me traicionó la pareja. Todos estos tipos de dolores son normales y son inevitables en la vida. En la vida siempre van a haber situaciones buenas, situaciones malas, y podríamos decir que cualquier situación mala podría ser un dolor, por eso dice que es inevitable. Pero si nosotros tenemos una postura sobre esa situación, eso sí depende de nosotros, de que se convierta o no sufrimiento. Y aquí volvemos a una de las cosas que tanto les hemos hablado, en evaluar si una situación se convierte en una maestría para ti, si tú te conviertes en una víctima o si tú te conviertes en un aprendiz. El dolor es indiferente, pero el sufrimiento sí se puede cambiar porque él depende de nuestras creencias, de nuestros pensamientos. Que si tenemos un dolor y nuestros pensamientos enredan más ese dolor y empezamos a decir, ¿será que Dios no me quiere? ¿Será que me estoy recibiendo un castigo por algo que yo hice? Y empieza la mente a andar y a andar. Y eso, digámoslo así, el sufrimiento nos destruye y nos hace ponernos en una posición de víctimas, en una posición defensiva, donde me vuelvo yo simplemente en el observador y no en el protagonista que puedo cambiarle la forma de ver al dolor. Cuando nos llegan pacientes a consulta por esta causa tan frecuente de consulta que es el dolor, yo le pregunto al paciente a nivel emocional cómo estás y como que no me le pone atención. No, doctor, vea, yo lo único que quiero es que me quiten este dolor porque no me lo aguanto. Con que me quiten el dolor yo creo que ya mi vida cambia y todo está muy bien. Pero detrás de eso hay frustraciones, hay cosas que el paciente nada le llena, hay depresiones, hay ansiedades, hay inconformismo, que a veces, como dice la psicodinamia, el cuerpo expresa lo que la boca calla. A veces el cuerpo aparecen dolores, aparecen molestias, como una forma de el cuerpo estarte avisando, oye, cambia esto porque si no, no vamos a tener una vida tranquila. Como dice una ley de la metafísica, como ocurre adentro, ocurre afuera. Hablando de que el dolor es una expresión hacia afuera. Entonces, por eso siempre tenemos que estar buscando. A mí una de las cosas más asombrosas en la experiencia que he visto es cuando los pacientes me llegan por dolores severos. Y hablemos de uno de los dolores más severos, que son las neuralgias del trigémino, pueden ser dolores severos. Otras son las neuropatías posherpéticas, las cuales el paciente siente un ardor intenso, en especial la neuropatía posherpética de la cara o que le compromete el ojo. Eso duele demasiado. Pacientes que me dicen, doctor, es que le cuento que he pensado en atentar contra mi vida pensando que de esa manera sí descanso, doctor, porque este dolor es insoportable. En esas circunstancias donde el paciente refiere eso, yo les recomiendo mucho, vamos a hacer una meditación y vamos a trabajar en meditación. Inicialmente no te va a calmar el dolor, la meditación. Cuando ya lleves 7 días logrando concentrarte solo 15 minutos recién levantado, tú tratas de observar la respiración y cuando te lleguen pensamientos los vas a dejar pasar y vas a seguir concentrando la respiración con solo 15 minuticos. Después de los 7 a 10 días, yo les recomiendo, vamos a hacer meditaciones en el dolor. ¿Y cómo es una meditación en el dolor? Que estoy en mi estado meditativo y voy a observar el dolor. Hagan de cuenta como si uno fuera un masoquista.
como si uno quisiera sentir más dolor. Y entonces yo le digo al paciente, concéntrate en tu dolor y vas a imaginarte que este dolor lo más fuerte posible, lo más intenso, pero no le vas a poner un juicio de que quiero que se me quite, quiero desesperadamente ya no tenerlo, sino que lo vas a observar. ¿Cómo es ese dolor? Si lo sientes como un calor, como un frío, si tuviera una forma, qué forma tiene, si es redondeado, si es puntudo, si tuviera color, fuera rojo, fuera negro, fuera oscuro, si fuera pesado, sería liviano. Obsérvalo, simplemente obsérvalo junto con tu respiración. ¿Y saben qué es lo más interesante de eso? Que el paciente empieza a notar que el dolor en la medida en la que lo observo y lo veo va disminuyendo. Y eso lo utilizo en esos pacientes con los dolores más severos. ¿Y esto qué nos dice? Cuando vemos cómo el dolor disminuye cuando lo observo. Y ahí la pregunta es, ¿puede que nuestro cuerpo necesita que un dolor sea visto? No que hagamos lo que hacemos en nuestra sociedad en la actualidad, que es quíteme rápido el dolor. Y cuando nosotros le damos atención y lo miramos, nos pueden llegar muchas cosas y mucho más entendimiento. La meditación es una de las cosas que nos ayuda a aceptar la realidad tal y como es. A no pensar en supuestos, sino a decir qué es lo que tengo. Y con eso es con lo que trabajo. Cuando nosotros hacemos ese tipo de meditaciones, es como si abriéramos el corazón al dolor, a observarlo y a aprender de él. Yo sé que es fácil decirlo, pero si ustedes están sufriendo de dolor, ustedes dicen, no, esto está muy difícil, pero por eso primero les digo, aprender a meditar solo con 15 minutos, después va a ser más fácil. Cuando hacemos esto, empieza a disminuir la intensidad del dolor. Cuando empezamos a quitarle al dolor el contexto, el concepto de que es algo bueno o es algo malo, pues resulta que empezamos a aceptarlo como buscamos en la meditación, en que no hay cosas buenas o cosas malas, solo hay una cosa y las interpretaciones dependen de la forma como vemos la vida. Una de las invitaciones es que vean nuestra meditación sobre el dolor. Puede ser muy útil para que ustedes la hagan, pero recuerden que esta se hace después de que el paciente lleva de 7 a 10 días aprendiendo a meditar básicamente. Entonces pueden ver nuestra meditación. Simplemente ustedes se sientan y van a tomar el control de su posición y van simplemente a ponerle atención a su respiración. Eso es lo que es la meditación. Usted está en el trabajo y tiene una situación estresante, simplemente se va, así sea al baño, y se sienta y vuelve a tomar el control de su mente, de su cuerpo, y nos va a servir para mucho. Lo que más estudios científicos tiene hoy que es más eficaz, que lo único que es más eficaz que la meditación es el ejercicio. Ustedes se van a dar cuenta que van a tener una herramienta maravillosa para manejar el dolor. Denle un like, compártanlo a las personas que están sufriendo de algún dolor. Y si a ustedes les interesa una asesoría profesional conmigo, donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, cambio de hábitos y el contexto emocional, con toda seguridad podemos llegar a tener resultados que la medicina convencional no te puede ofrecer. Te quiero muchísimo. Chao.